¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Es Política. Vaya semanita que hemos tenido políticamente hablando, sobre todo el jueves. Es lo último, lo que vamos a comentar más hoy. Bombazo de Aldama, el comisionista mayor de España en la Audiencia Nacional. Bombazo y tirando de la manta, como había anunciado, tirando de la manta y dejando en evidencia todo el entramado de poder de Pedro Sánchez, el Palacio de la Moncloa absolutamente tambaleándose. Vamos a presentar a nuestros invitados de hoy, director de Diario, Benjamín López, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Bienvenido a Es Política. Alberto Sotillos, ¿qué tal? Bienvenido a Es Política. Un placer, encantado. Bueno, Benjamín, podemos ir desgranando lo que dijo Aldama el jueves en la Audiencia Nacional. 6 auténticos torpedos, por resumirlo de alguna forma, que impactan de lleno en el Palacio de la Moncloa. Uno, la famosa foto de Pedro Sánchez con Aldama. Esa foto se hizo, dijo Aldama en la Audiencia Nacional, porque Sánchez quería conocerme y además me quería dar las gracias. Y por eso me hicieron ir a un mitin y me hicieron esa foto en la zona VIP de el mitin electoral. Koldo. Fue Sánchez quien impuso a Ábalos que Koldo fuera su asesor. Tercer torpedo, Ángel Víctor Torres, en ese momento presidente de Canarias. Me reuní con el presidente de Canarias para la compra de mascarillas en la pandemia. 4. Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana. Sánchez preparó una cena con ella. Asistirían Marlaska, Illa, Ábalos y Teresa Rivera, de la que también hablaremos en el programa. 5. Ábalos. El exministro guarda una gran fortuna en la República Dominicana. Y 6. Sexto torpedo, secretario de Organización del PSOE, el gran fontanero del PSOE. Le pagué 15.000 euros en un sobre. No está mal. 6 torpedos, vamos a ver, Benjamín y Alberto, esto sí se demuestra, si hay pruebas documentales, esto pone... Que empiece Alberto, que a mí es que me da la risa. Casi. Pone la legislatura totalmente en estado de shock, Alberto, mía. si esto se puede demostrar documentalmente. Sí, evidentemente el último resquicio que le queda al gobierno y a Pedro Sánchez evidentemente es poner en duda la credibilidad de las palabras de Aldama, por qué lo hace ahora, por qué no lo hace antes. Todo depende de la capacidad de prueba documental de al menos alguna de las cosas. Quiero decir, que pueda documentar 2 de las 6 o una, casi sería suficiente. Gobiernos más importantes han caído por muchísimo menos que por esto. Estamos hablando, digamos, de una trama que supone toda la colección posible de corrupción, quiero decir, es dinero negro, fortunas escondidas, tráfico de influencias, la negociación con Hacienda para demorar una deuda, es todo lo posible. Quiero decir que solamente con que una de esas 6 las demuestre, pues caería. Lo que pasa es que, claro, es una cuestión de cómo lo puede demostrar. Al final estamos hablando de una persona que está en la cárcel. Bueno, pues entiendo que quiera también sacar adelante toda su teoría, pero qué puede avalar, qué puede presentar y qué no. Al final hay que darle la credibilidad justa hasta que consiga demostrar alguna de esas cosas. Tener una prueba documental sobre ello es fundamental. Alberto, esto se produce a petición propia. Aldama compareció el jueves en la Audiencia Nacional a petición propia. Hay que recordar que está en prisión por riesgo de fuga desde el pasado mes de octubre. Y bueno, parece que la prisión, aunque no lleva demasiado tiempo, le ha hecho efecto. No quiere estar en esa oscuridad y ha dicho, y ya lo venía anunciando, además, voy a contar todo lo que sé. Esta vez sí que se ha cumplido aquello de tirar de la manta, ¿no? Que a veces que se anuncia y luego no se cumple. Sí, no, desde luego. No sé si se puede tirar más de la manta de lo que ha tirado, pero ya digo que al final Aldama juega con una cosa a favor mediáticamente. Bueno, primero el hecho de la sospecha generalizada y por lo tanto se le da una cierta sátina de credibilidad, aunque no lo pueda documentar todavía o no lo haya hecho. Bueno, no sabemos hasta qué punto ha tirado de la manta. Entiendo que si es capaz de hacer esas afirmaciones es por una de dos, porque le da de todo igual y total, ya está detenido, o porque tiene la capacidad de mostrar alguna de ellas. Y también juega con una cosa a favor, que es la escasa credibilidad del gobierno y en concreto de Pedro Sánchez. Es decir, estamos ante un perfil político que si hubiera sido cualquier otra persona, si no hubiéramos tenido delante a un presidente del gobierno que ha cambiado de opinión allá cuando era necesario, pues podríamos enfrentarle, podríamos decir, hombre, entre el presidente del gobierno de España y una persona detenida, lógicamente prevalece la versión del presidente del gobierno de España, pero socialmente y comunicativamente, claro, se trata de Pedro Sánchez. Ha cambiado no su versión, sino digamos que es capaz de alterar la verdad a su antojo. Esto le supone ahora un riesgo. Por eso es tan importante que un político tenga
valor de su palabra, porque llegan estos momentos y el valor de la palabra es esencial, es decir, que puedas creer al presidente del gobierno frente a un delincuente, un presunto delincuente, es fundamental. Y yo supongo y entiendo que habrá muchos españoles hoy que les genere dudas. Pues hombre, no sé, ¿a quién creer? Y yo creo que va de esto ahora mismo. ¿A quién crees? ¿A Sánchez o a Aldama? Creemos, Benjamín López, Sánchez o Aldama. Desde luego Aldama señala clarísimamente, pero clarísimamente a Pedro Sánchez, empezando por lo de la foto. Vamos a ver. Me dijo que viniera al mitin porque me quería dar las gracias por todo lo que estaba haciendo. Sí, yo creo que hay que analizar Año también 2019. el momento judicial y procesal en el que nos encontramos. ¿Qué gana Aldama mintiendo? ¿Qué gana Aldama mintiendo? Gana poco. O sea, es decir, él, si quiere obtener un beneficio de tirar de la manta, tiene que llegar a un pacto con la Fiscalía. Evidentemente, la Fiscalía le va a pedir pruebas documentales de algún tipo. Le va a decir, oiga, ¿hay testigos de esto que usted está diciendo? Dígame quién es. ¿Tiene usted algún WhatsApp, algún correo electrónico, algún pantallazo, alguna prueba de alguna manera, alguna grabación que sustente estas acusaciones tan graves que está haciendo? Si no las tiene, todo esto es para nada, absolutamente para nada, para pasar el rato, bueno, sí, para poner a Pedro Sánchez contra las cuerdas, con lo cual no creo que conduzca a ningún lado, porque Aldama lo que quiere es librarse de la cárcel o estar el menos tiempo posible en la cárcel, no entretener a la opinión pública, ni vengarse de Pedro Sánchez. Él lo que quiere es sacar una ventaja penal de todo esto, ¿no? Por lo tanto, yo sospecho que hoy lo que ha hecho ha sido enunciar una serie de bombazos. Oiga, mire todo lo que sé, para que la Fiscalía le diga, bueno, pero usted tiene pruebas documentales de todo esto. Pues bueno, podría tenerlas. En ese momento es cuando la Fiscalía le puede ofrecer alguna ventaja procesal, si es que evidentemente él colabora y él es capaz de demostrar esto que está diciendo. Pero no tiene sentido que haga acusaciones sin valor, porque no estamos en un programa de televisión, no tiene que ganarse el favor de la opinión pública, él tiene que ganarse el favor de los tribunales. Entonces el peso que puede tener su declaración es un peso probatorio. Si no lo tiene, no vale absolutamente para nada, más que para distraer la atención. Sí, para Sánchez le pone un aprieto gordísimo hasta que todo esto se aclare, pero realmente él no saca nada de esto. Él no saca absolutamente nada, más bien al contrario, ¿no? Porque el juez ya pasaría a tenerle, a considerarle una persona sin credibilidad ninguna, y quedaría pues a merced de lo que acaben dictando los tribunales, una sentencia que sería probablemente bastante dura contra él. Por lo tanto, yo creo que él debe tener cosas detrás y que las sacará. Y además lo veo factible, ¿no? Porque si recordamos estas 6, no sé si lo tiene nuestro realizador, estas 6 acusaciones que ha hecho, hay algunas que, bueno, todo indica que puede tener. La foto, Sánchez quería conocerme y me dio las gracias. Bueno, que Sánchez quería conocerles algo que es factible que tenga o algún WhatsApp de Ábalos, por ejemplo, en el que le diga, oye, vente tal día a la presentación de Pepo Hernández porque es que el presidente te quiere conocer. Bueno, pues es bastante factible, es bastante normal que eso exista. De alguna de las otras acusaciones, bueno, su reunión con Ángel Víctor Torres. En ese momento, presidente de Canarias... Eso, una reunión claro, con un presidente autonómico no se improvisa, tiene que haber alguna prueba documental, registros de entrada en el edificio, correos previos con la secretaria, con alguien del gabinete que le diga, oye, tal día quedamos, vamos a hablar. Esto tiene que estar documentado, es que no me cabe en la cabeza que no esté documentado. Otras, pues a lo mejor es más difícil de probar. El exministro guarda una fortuna en la República Dominicana, no sé, se habrán pasado tantos correos y tantas cosas que probablemente estén ahí. Y tiene que ser información, Javier, además, que puede aportar Aldama, porque si él quiere colaborar con la justicia y quiere obtener beneficios de esa colaboración, tiene que aportar pruebas que no estén en los dispositivos móviles, porque si no la Fiscalía dice, bueno, si todo esto me lo voy a encontrar en el volcado de los dispositivos móviles, pues a usted no le doy nada. Tiene que ser cosas que él tenga y que pueda demostrar, porque si no, ya te digo, no le conducen a más que a entretenernos y hacernos perder el tiempo. Luego hay ministros que quedan señalados, no solamente Pedro Sánchez y Ábalos, por supuesto, sino que queda retratado un dibujo como que era una persona incrustada en el gobierno, en todo el gobierno. Ahí se cita, por ejemplo, vamos a ver las condiciones otra vez, vamos a ver los torpedos de Aldama en la Audiencia Nacional este jueves. Habla de una reunión con la vicepresidenta de Venezuela, la de las maletas en Barajas, a la que tendrían que asistir Marlaska, Salvador Illa, Ábalos y Teresa Rivera, por ejemplo. Habla también de Santos Cerdán, bueno, esto ya se sabía también, que es otro perejil de todas las salsas, pero dice que le pague 15.000 euros en un sobre, nada menos. Queda retratado, Alberto, como una persona que está totalmente metida en el cogollito del poder, de todo el poder de Pedro Sánchez.
Bueno, incluso afirma que fue el propio Pedro Sánchez, ¿no? El que dijo que Koldo tenía que estar con Ábalos. O sea, digamos, ya la cabeza ya no sería Ábalos, sino que la cabeza de todo el proceso y de todo el entramado sería directamente Pedro Sánchez. Al final, toda esta investigación tenía un cortafuegos, o el gobierno había puesto un cortafuegos que era el ministro Ábalos. Con Ábalos fuera, bueno, pues ya estaba todo ahí, en una manzana podrida, quedaba controlado y ya no seguía a más. Y siempre dijimos que en el momento en el que alguien pudiera pasarse ese cortafuegos y llegar al presidente del gobierno, todo cambiaría. Bueno, pues es lo que ha decidido Aldama, en el sentido de decir, sí, claro que ese cortafuegos es absolutamente inútil porque Ábalos era uno más de ese supuesto entramado y desarrollo, que también evidentemente el PSOE, pues lógicamente se querella contra Aldama, lo cual es una especie de retorcer el propio procedimiento judicial. Pero sería la clave, quiero decir, al final es el desarrollo de lo que la crónica de una corrupción anunciada, pero parada, se paró en Ábalos. ¿Es cierto que Ábalos era el punto inicial y el punto final? Bueno, parece que, según Aldama, no era ni el punto final ni el punto inicial, sino que el punto inicial y final, según Aldama, es Pedro Sánchez, es decir, el presidente del gobierno. Sería Pedro Sánchez, en el dibujo de Aldama, la X final de todo este asunto sería Pedro Sánchez. El número por uno. por lo menos estaba desde luego al tanto, ¿no? Al tanto de todo lo que se estaba fraguando. Esa es lo que ha dicho sobre la foto, es esencial. O sea, Sánchez quería conocerme y lo que le dijo supuestamente es, oye, gracias porque me tienen al tanto de todo lo que estás haciendo. Hombre, lo que hacía Aldama no era, ¿sabes?, para felicitarle precisamente, salvo que formes parte del entramado. La verdad es que es gordísimo. También ayudaba. Es gordísimo todo lo que ha hecho y esto tiene una onda expansiva que no sabemos dónde acabará esa onda expansiva, pero la tiene. La tiene porque el Partido Socialista, bueno, queda pues diríamos, seriamente comprometido. Pedro, la Moncloa, el gobierno quedan seriamente comprometidos y tienen que reaccionar de alguna manera. Una querella contra Aldama, bueno, a Aldama esto le da exactamente igual, mucho más líos gordos está metido, ¿sabes?, que una querella ahora del Partido Socialista. El problema que tiene el Partido Socialista es que si desmiente eso tiene que andarse con mucho cuidado de lo que desmiente, porque puede haber, insisto, pruebas documentales que avalen. ¿Qué puede pasar, peor. ¿Qué puede pasar, Alberto? Porque algunos medios han publicado en estos últimos días que Pedro Sánchez está preparando un Pedro Sánchez cada vez más noqueado por varios temas, que está preparando movimientos en el gobierno, en el partido. ¿Esto puede provocar algún tipo de tsunami en el Partido Socialista, incluso en el gobierno? ¿O es una forma también de reconocer que es verdad? ¿O que hay algo de verdad en todo lo que está diciendo, si mueve demasiado? A ver, primero el Partido Socialista lo tiene que negar por narices, quiero decir, pues si no lo niegas, pues directamente cierras las maletas y te vas. No puedes no querellarte contra Aldama, porque sería directamente asumir que, bueno, que lógicamente pues algo hay, entonces pues no tendría lógica. Ahora, si cambia, es difícil cambiar el gobierno, porque todos los movimientos que ha hecho Pedro Sánchez en los últimos meses tenían una finalidad, que es el control personalísimo de todas las instituciones, de todos los órganos del propio partido y de allí donde gobierna el Partido Socialista. Es muy difícil encontrar perfiles todavía más sólidos, cercanos y militantes de los que ya ha puesto. Por lo tanto, cualquier cambio de gobierno sería casi inútil. Quiero decir, ¿a quién vas a poner que sea más Óscar Puentista que Óscar Puente? Probablemente no exista. Quiero decir, Óscar López. Quiero decir, son perfiles de un nivel de contracción y de unión con el propio Pedro Sánchez que ¿para qué los vas a quitar? Si es que ya tienes la Guardia Pretoriana montada. A lo mejor hay uno por ahí, a lo mejor hay un cargo intermedio al que le puedes subir y que esté dispuesto a defender todavía más, pero no mejoraría en mucho. No creo que, por ejemplo, ningún profesional quiera meterse en el gobierno ahora, ninguna persona independiente. Solamente le queda, pues ya te digo, esa guardia pretoriana absolutamente cerrada, que ya está consumida. Es decir, ya es lo último de lo último de lo último. Lo estamos viendo. Los propios nombramientos de Radio y Televisión Española tienen mucho que ver por ese camino también. Es decir, son ya personas de una lealtad inquebrantable. No todos, pero una mayoría suficiente. Legislatura totalmente consumida. Bueno, de las reacciones que ha habido en estos días tras la declaración de Aldama en la Audiencia Nacional, ha habido muchas reacciones, pero hay una que nos ha llamado especialmente la atención. ¿Por qué? Porque es de Santos Cerdán. Es que se le pringa directamente a él con una comisión así en sobre de 15.000 euros. Esto es lo que decía Cerdán. Ninguna credibilidad. Está en prisión preventiva y lo que hemos visto es que ha dado contra todos, sin prueba ninguna y con mentiras. Yo creo que la presunción de inocencia es fundamental
tendrá que demostrar todas estas mentiras y evidentemente las acciones judiciales las vamos a iniciar desde el Partido Socialista. Rotundamente es falso, no tiene ninguna relación con el presidente del gobierno este señor, conmigo personalmente no ha estado nunca, yo ni lo conozco, nunca podrá decir que estuvo conmigo, por lo tanto las pruebas que él dice o lo que él dice es absolutamente falso. Dice que fue Sánchez el que le quería conocer para agradecerle su trabajo. Insisto, el presidente del gobierno no tiene ni ha tenido ninguna relación con este señor. También ninguna. También ha hablado de comisiones de dinero que entraba al ministerio. No tiene ninguna credibilidad este señor. Está intentando salvarse él, está en prisión preventiva y ha ido ahí a soltar una serie de mentiras que evidentemente tendrá que responder tendrá que responder ante las acciones judiciales. ¿Preocupación del PSOE? El PSOE ninguno, porque insisto, es todo falso. Nosotros no hemos recibido dinero, yo no he recibido dinero, el presidente del gobierno no ha recibido dinero, ni Ángel Víctor, ni Carlos Moreno. Es absolutamente falso. De hecho, él dice que me lo entregó con presencia de Koldo. Conmigo ese señor no ha estado nunca. Insisto, nunca. No podrá decir que ha estado conmigo nunca. Que geolocalicen los móviles a ver si alguna vez he coincidido con ese señor. Nunca he estado con él. A mí no me conoce personalmente. Por lo tanto, más prueba que esa ninguna. Sí, absolutamente. Bueno, hemos resaltado esta declaración, esta redacción de Cerdán tras la declaración de Aldama. Un perejil de todas las salsas de Pedro Sánchez, secretario de organización, fontanero del gobierno. Este es el que va a hablar con Puigdemont allí a Suiza cuando hay que hablar con Puigdemont. En fin, el que está en todas las partes negándolo rotundamente. El problema es que aparezca alguna prueba. Como decía Alberto Sotillos antes, si estuviéramos hablando de otro gobierno que nunca hubiera mentido, que fuera escrupuloso con la verdad y con los hechos, pues no sé, podría tener visos de verosimilitud y la apariencia de credibilidad, lo que dice Santos Cerdán, pero lo que dice es de manual, ¿no? Como también señalaba Alberto hace unos momentos, ¿no? O sea, ¿qué va a decir el PSOE? Pues lo tiene que negar, no le queda otra. El problema puede venir después, ¿no? Que empiecen a aparecer pruebas y que pues algunas de estas cosas se sustenten, ¿no? Con pruebas documentales, ¿no? En todo caso, claro, esto todo es mentira, todo es... Hombre, ¿y qué gana? La pregunta es, ¿qué gana Víctor Aldama inventándose estas cosas? Es que no gana absolutamente nada. Si no tiene pruebas que lo puedan demostrar. Claro, pero... que antes de tirar la bala tienes que saber qué tienes para demostrarlo. Pero él, ¿qué gana con ir al juez hoy y contarle una serie de patrañas de las que no tiene ninguna prueba? Es que ¿qué saca él en claro? ¿Qué saca? Bueno, él puede, monta un show, el gobierno sale trastabillado de todo esto hasta que se aclare como mínimo, tal, bueno, todo es mentira, muy bien. Entonces, ¿para qué ha ido a la Audiencia Nacional? ¿Qué saca de esto? No. Es que lo único que puede sacar en claro Aldama de ir hoy voluntariamente a la Audiencia Nacional a declarar por el caso Koldo es colaborar con la justicia para buscar, digamos, un beneficio penal, un acuerdo con la Fiscalía que le rebaje la posible pena que le puede caer, ¿no? Es que otra cosa no existe, no hay ninguna explicación lógica a por qué Aldama quiere desembuchar hoy una serie de supuestas patrañas, ¿no? Que no tienen sustento documental detrás. Es absolutamente increíble. Por lo tanto, hay visos de que lo que está diciendo, otra cosa es que lo pueda sustentar 100% o tenga alguna prueba, pero hay visos de que lo que está diciendo se comparece con la verdad, ¿no? Porque es que si no, ¿qué avanza él? Alberto Sotillos, queríamos hablar hoy también contigo del otro gran asunto que nos ha dejado la semana, que es lo de Teresa Rivera, comparecencia de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el Congreso de los Diputados. Esta era una condición que había puesto el Partido Popular Europeo para que ella pudiera seguir adelante con su examen para ser vicepresidenta de la Unión Europea. El Partido Popular Español está decidido a llevar hasta el final su negativa a votar en contra de esa vicepresidencia. Incluso ayer nos decía Mario Garcés aquí en Es Diario que va a votar en contra. El Partido Popular Español se va a desgajar de la postura última del Partido Popular Europeo, que ha dado vía libre a que Teresa Rivera pueda ser comisaria europea, vicepresidenta. Ojo, ha dado vía libre, que esto es de lo que menos se ha hablado, gracias al pacto de Pedro Sánchez con la ultraderecha europea, con lo peor de lo peor, según él, con la caverna fascista, con Meloni y con Orbán, que van a conseguir, gracias al pacto de Sánchez, tener una presencia de comisarios en la Unión Europea. ¿Cómo ha quedado esta jugada? ¿Quién ha salido ganando y quién ha salido perdiendo, Alberto? Bueno, ha salido ganando en el tablero el Partido Socialista y Teresa Rivera, evidentemente, porque el Partido Popular ha quedado bastante desmentido a nivel europeo. Han intentado trasladar una pelea que es nacional y local
trasladarla a nivel europeo y el resto de socios han dicho, bueno, pues esto es una cosa suya que no afecta o no tiene por qué tener este calado, esta relevancia. Por lo tanto, ha salido adelante en el tablero solo con las piezas muy fijas, evidentemente, el gobierno de Pedro Sánchez, porque ha conseguido su objetivo y Europa también ha conseguido su objetivo, más allá de las voluntades del Partido Popular. Feijóo queda dañado en la estrategia política y en su capacidad de influir a nivel europeo. Ahora, comunicativamente, lo que pasa es que, claro, comparado con lo otro, ya da igual, pero comunicativamente pierde una fuerza muy potente Pedro Sánchez, que es en cada elección él siempre se presenta como la persona que es capaz de frenar a la ultraderecha, ponerle límite y ser el que hace el cordón sanitario para que no tengan ningún peso. Bueno, cuando lo ha necesitado, ha pactado, pero tampoco es nuevo, porque cuando lo ha necesitado pactó con Puigdemont. Quiero decir que cuando lo ha necesitado va a hacerlo, ya se sabe. Es una enésima demostración más de la capacidad de Pedro Sánchez para adaptarse a la necesidad, ¿cómo es? De la necesidad a virtud. Bueno, pues una vez más hecho. Yo creo que a nivel general, a nivel global, es un daño importante a la imagen del gobierno. Pero como eso ya prácticamente no cuenta nada y Pedro Sánchez sabe que eso ya está descontado, pues en realidad es una victoria. En realidad es una victoria porque el día de hoy, el día de mañana, el día de pasado y el día siguiente, quien estará ahí es Teresa Rivera. ¿Quién ha salido ganando? ¿Quién ha salido perdiendo, Benjamín? Yo discrepo aquí de Alberto porque yo creo que sí, evidentemente es una pequeña victoria, aparente victoria de Pedro Sánchez en el corto plazo. Es decir, él quería poner a Teresa Rivera de vicepresidenta y pese a la oposición del Partido Popular Español, que ha jugado fuerte, pues ha acabado ganando esa pequeña pelea, ¿no? A corto plazo. Pero esto es como en el ajedrez, ¿no? Tú a lo mejor te comes un alfil del rival, pero estás descubriendo a la reina y entonces en la siguiente jugada te comen a la reina o te dan jaque al rey, ¿no? Entonces creo que Sánchez gana una pequeña batalla, pero está poniendo en serio riesgo la guerra, está en España sobre todo, ¿no? Porque su argumento principal, con el que se ha mantenido todos estos años en la Moncloa, con el que prácticamente no llegó al poder con ese argumento, pero sí se ha mantenido con él gracias a ese argumento, es el de que él es el campeón del mundo de frenar a la extrema derecha, el avance en Europa, por supuesto, pero también, particularmente en España, con Vox, ¿no? Entonces, claro, esto de hablamos con todos menos con Vox, es una vergüenza que el Partido Popular se alíe con la extrema derecha, cuando él ahora mismo está facilitando que 2 ministros de esa ultraderecha peligrosa con rabo y con tridente entren en el gobierno de la Unión Europea, en la Comisión Europea, con un candidato, con un comisario de Meloni, con un comisario de Orbán, pues hombre, la credibilidad de Pedro Sánchez en este asunto también se desmorona, se ve que es todo tacticismo político y que a él, bueno, mientras a él le valga, sí le vale para ganar esta batalla y luego tirar la pelota para adelante y Dios dirá qué pasa en el futuro, ¿no? Pero ya digo, yo creo que se pega un tiro en el pie importante porque su argumento principal para mantenerse en la Moncloa, con el que ganó las elecciones en julio de 2023, pues se desmorona como un azucarillo en el agua, ¿no? Y se ve que detrás lo único que hay es palabrería e interés político, pero que esto del miedo a la extrema derecha y tal, bueno, está facilitando la entrada en el gobierno europeo de 2 ministros ultras. Claro, lo que se demuestra una vez más, Alberto Sotillos, es que Pedro Sánchez no tiene límites, no tiene escrúpulos. Si ya es difícil demostrar aquí en España que los de Junts son progresistas, cuando no ultraderecha también, ya pactar así tan descaradamente con Meloni y con Orbán, para él lo peor de lo peor, vuelve a poner de manifiesto, pero esta vez de cara al mundo, la falta de escrúpulos de Pedro Sánchez. Bueno, aquí la falta de escrúpulos es muy generalizada en la política española, porque si es verdad que Sánchez es capaz de pactar con Meloni, también es verdad que Feijóo es capaz de hacer una campaña a nivel europeo de algo tan burdo como está siendo lo de Teresa Rivera y encima la pierde. Quiero decir que por desastre y por mala imagen de la política y la capacidad de pactar con quien sea para sacar un beneficio, como decía Benjamín, a corto plazo, nos estamos hinchando a políticos. Es decir, el corto plazo se ha convertido, pero en el corto plazo de las 12 horas, ya ni siquiera es un corto plazo de un mes, es un corto plazo de tengo que sacar adelante el nombramiento de una persona para que luego me lo deba. O sea, es que es así de sencillo, que es una estrategia política, por cierto, con la que algunos políticos han crecido. Políticos que han llegado hasta los puestos en los que están ahora, empezaron su carrera con un grupo de gente en el que se pactaban. Cuando uno suba, los demás nos sube. Y así, siempre que uno suba, estaremos todos colocados por los demás. Bueno, pues esa estrategia del cortoplacismo es muy efectiva frente a otros que quisieran hacer una estrategia un poco más a medio o largo plazo, porque al final, ¿quién pierde? Pues el que está prometiendo una mejora que no se va a ver dentro de 2 meses. En cambio, otro como es este, he conseguido poner una comisaria, pues es una victoria, pequeña, grande, mediana,
ha ganado y al final Feijóo pierde porque no tiene opción. Es una vergüenza que Teresa Rivera sea vicepresidenta de la Unión Europea y esto responde al tacticismo también de Ursula von der Leyen, que ya tenía negociado su gobierno, que no quiere que se le desmorone porque ella quiere ser presidenta de la Comisión Europea y admite a una señora que no es en absoluto, en esto discrepo contigo absolutamente, Alberto, no es burdo. ¿Cómo que es burdo el ataque a Teresa Rivera? Teresa Rivera es una de las principales artífices o responsables, no se lo ha comprado nadie en de Europa. Lo que ha ocurrido en Valencia. Es una de las principales responsables. Primero porque por falta de previsión, porque negó o no ha sido capaz de llevar a cabo unas obras que sus propios técnicos ministeriales le exigían. En segundo lugar, por una dejadez absoluta a la hora de dar avisos y alertar de lo que estaba sucediendo. Se olvidaron completamente del Barranco del Pollo, se fijaron en la presa de Forata que se estaba rompiendo, pero aún así fueron incapaces de avisar a los municipios del río Magro. Pero ¿sabes lo que pasa, Benjamín? 7.000 millones de litros de agua. Ya lo denunció aquí el alcalde. Sí. Como dijo el alcalde de Almería. ¿Sabes lo que pasa, Benjamín? Que en Europa han dicho, me está pidiendo Feijóo el que no ha quitado Amazon, me está diciendo ese mismo Feijóo que valida la gestión de Amazon, que Teresa Rivera mal. Hombre, yo entiendo que el resto de socios europeos digan, mire, señor Feijóo, cuando usted resuelva lo de Mazón, igual nos puede pedir responsabilidades para los demás. Pero es que usted está cubriendo al uno. No creo que Mazón haya entrado en la ecuación del gobierno europeo, sinceramente. Bueno, la credibilidad de Feijóo es muy baja. Es que Mazón les importa como el alcalde de un pueblo, poco más o menos, para entendernos. Aquí la cuestión no, Mazón ni entra en la ecuación, a mi juicio, sino que estamos hablando de otra historia, de unos equilibrios de poder en el Parlamento Europeo, donde hace falta, para llegar a un consenso y formar una Comisión Europea, hace falta unos equilibrios difíciles, pues porque el Parlamento ha quedado fraccionado, no hay unas mayorías absolutamente claras que puedan decidir y ahí se juega una partida de ajedrez muy por encima de Mazón e incluso de Teresa Rivera. Y al final se comen el sapo de Teresa Rivera, además poniéndole esa excepción, bueno, si a usted la imputan, se tendría que pirar a su casa, que luego no se irá, evidentemente, pero bueno, poniendo esa salvedad, porque llega allí bajo libertad vigilada, esa es la realidad. Y además Feijóo ha sacado otra cosa en claro de esto, es que no se hable solo de Mazón, como estaba ocurriendo, que tiene su responsabilidad, evidentemente, en lo ocurrido, pero es que parece que fuera el único que ha tenido algo que ver en esta película. Si es una estrategia política... Sí, claro, evidentemente, entonces... siempre hay estrategia política detrás de todo. Bueno, evidentemente. Pues mal por Feijóo. La decisión de Ursula von der Leyen es decisión estratégica, política, evidentemente, porque no tiene ningún interés en que Teresa Rivera sea vicepresidenta de la Unión Europea, tiene interés en ser ella la presidenta de la Comisión Europea y para eso tiene que ceder y admitir a esta señora, que seguro que no le gusta un pelo, porque llega bajo sospecha, en libertad vigilada, porque veremos cómo acaba Teresa Rivera, veremos cómo acaba. No le parece nada mal Teresa Rivera. Puede llegar a Bruselas la sombra de la Dana y las consecuencias penales, porque aquí tiene que haber consecuencias políticas y consecuencias penales también. Y allí puede llegar hasta Bruselas y ser imputada, claro, como decía Benjamín. Bueno, sí, todo puede llegar y se pueden poner denuncias a la EMET y se pueden poner denuncias a las conferencias hidrográficas de todas las que haya en España, pero al final, como bien decía Benjamín, hay una estrategia política. Y mire, Ursula von der Leyen no tiene ningún problema con Teresa Rivera. Si lo tuviera seriamente, hubiera hablado con Pedro Sánchez y le dice, oye, dame otro perfil. No tienen un problema, sabe que es un buen perfil para el cargo en el que está intentando ocupar y que lo cumple. No le genera ningún estrés, al revés. Lo que le genera estrés a Ursula von der Leyen y a Europa es que Feijóo intente trasladar un problema nacional y con una responsabilidad Teresa Rivera que la tendrá, habrá que determinar cuál, pero Teresa Rivera ya ha salido en el Parlamento a dar unas explicaciones, a dar unos datos más o menos veraces en cuanto están apoyados, no como Aldama, estas sí, están apoyados en datos, en mails, en mediciones concretas, que se podía haber hecho mejor, probablemente bien, pero la diferencia es que quien tenía la gestión es el al que está protegiendo Feijóo. Entonces, mientras Mazón esté protegido por el Partido Popular, es que no tiene credibilidad para pedir nada, y menos a quienes por ahora han demostrado que han hecho su trabajo. ¿Que lo podrían haber hecho mejor? Bueno, bien, para la siguiente vez. Y si hay alguna cosa que judicialmente se les pueda exigir, bienvenido sea. Pero es que quien tiene la responsabilidad absoluta de la previsión, la gestión, el desarrollo y la reconstrucción es Mazón. Y fíjate, si Mazón no cree en él mismo, que prefiere poner a un militar. Bueno, pues señor, si usted cree que no es capaz de hacerlo y que lo tienen que hacer los militares independientes, váyase, señor Mazón. Bueno, pues Alberto Sotillos, gracias por haber estado con nosotros en esta edición de Despolítica. Siempre es un placer y un gusto tenerte aquí analizando la actualidad con tu punto de vista.
Igualmente, un placer. Gracias, hasta la próxima, Benjamín, que ya terminamos. Esto de los militares de Mazón, por cierto, lo hemos dejado ahí. Ha puesto a 2 militares al frente de la catástrofe, ¿eh? No se veía esto de un militar en un órgano de gobierno desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, hombre, ese no está mal la decisión, creo yo, ¿no? Porque al final, si se trata de poner orden y poner en el caos, ¿no?, que ha quedado en Valencia, pues la presencia de un militar con mucho prestigio pues da credibilidad, ¿no?, a esa labor de reconstrucción. Pero bueno, es una medida que veremos a ver cómo resulta a medio plazo. Pues este ha sido el Es Política de esta semana. 2 asuntos sobre la mesa en los últimos días de gran impacto en el gobierno de Sánchez. Sobre todo lo de Aldama, tirando de la manta con torpedos que impactan de lleno en el Palacio de la Moncloa. Lo segundo, lo de Teresa Rivera, que vuelve, o va, mejor dicho, a la Comisión Europea gracias a ese pacto de Pedro Sánchez con la ultraderecha europea, con la caverna, según él. Es Diario, Es Política, información para decidir.